Muy buenas tardes, le doy una cordial bienvenida a todas las personas que se suman a ver esta cápsula de Compliance Focus de CRIMINT. En el día de hoy tengo un gusto, es un gusto para mí compartir esta cápsula con Gonzalo Medina, que es un querido amigo de Chile, con quien voy a estar hoy conversando sobre esta nueva ley que recientemente fue aprobada por el Parlamento chileno sobre los delitos económicos. Es una reforma muy importante del Código Penal, de la legislación penal chilena, y de eso nos va a estar hablando Gonzalo, porque precisamente él fue una de las personas que integró el equipo de académicos o de especialistas que estuvo trabajando en el proyecto y digamos que de ese proyecto finalmente se convirtió en ley, ¿no? Bueno, simplemente también agregar que Gonzalo es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile y además es socio de Del Pozzo Medina Abogados. Querido Gonzalo, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Crimint. Hacía mucho tiempo que quería que pasaras por aquí, así que te sumes en esta cápsula es para mí un placer enorme. No, Juan Pablo, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a hablar de esta materia. Obviamente un gusto hablar con no solo alguien que admiro, sino que quiero como amigo y saludar también a todo el público de Crimín que siempre es tan interesado en estas materias. Gonzalo, una primera pregunta que creo que a todos los que desde Latinoamérica miramos estos procesos legislativos en materia penal, pero especialmente en derecho penal económico, quería que nos cuentes, digamos, para que en Latinoamérica tengamos una perspectiva de lo que significa esta reforma, desde tu punto de vista, ¿qué crees vos que cambia en la praxis jurídica chilena esta reforma, en la práctica jurídico-penal de Chile? En qué cuánto y qué tan importante es el cambio que trae esta ley en la praxis jurídica chilena? Mira, yo creo que tiene consecuencias muy significativas en dos niveles. El primero es a nivel de responsabilidad penal de los sujetos individuales, de los ejecutivos, empleados de empresas. Porque lo que hace el proyecto es reconocer que el régimen penal vigente en Chile no está pensado para la criminalidad económica. Y entonces la forma de establecer mayor o menor responsabilidad está estructurada bajo sistemas de atenuantes y agravantes muy clásicas, cometerlo de noche, en despoblado, con premeditación, cosas que no tienen ni un sentido para delito económico. Entonces se les cambia todo el régimen de pena, se establece un catálogo de más o menos 200 delitos, algunos de ellos siempre económicos y otros que lo van a hacer en la medida en que se cometan en contextos empresariales, como una estafa, por ejemplo, que puede ser una pura cuestión patrimonial o económica si es un contexto empresarial, y se establecen nuevas atenuantes y agravantes, ya no las generales del código. Entonces va a ser un agravante, por ejemplo, ejercer una intervención en la comisión del delito desde una posición jerárquica superior, y eso va a ser una circunstancia agravante. Se regula especialmente la colaboración en materia de delitos económicos, y de esa manera se regula también como atenuante, por ejemplo, el mero hecho de no haber tomado las medidas adecuadas para prevenir la comisión del delito, que son circunstancias que tienen más que ver con el hecho punible en contexto económico. Entonces cambia la manera en la cual uno va a valorar las circunstancias para determinar la pena, y dependiendo de eso también van a cambiar las penas. No en las penas privativas de libertad, sino que va a cambiar las penas sustitutivas. Porque las penas sustitutivas que teníamos, y la más importante que se aplicaba, que era libertad vigilada, era una pena que estaba pensada para la reinserción social de personas al margen de la sociedad. Y entonces, para saber si tenían un empleo, si seguían estudios, etcétera. Una cuestión que era prácticamente absurda cuando se trataba de empresarios. Y entonces se les controlaba por el servicio de prisión en la gendarmería chilena, y se les preguntaba una vez al mes, bueno, ¿cuál es su situación económica? Y ellos decían, bueno, mis empresas van bien, han rentado más este año. Y entonces, claro, era un poco absurdo ver si estaba reinsertado socialmente. Se establecen severas penas también en términos de inhabilitaciones, inhabilitación para cargos gerenciales, inhabilitaciones para contratar con el Estado. Se introduce en Chile algo que no teníamos, que es el sistema de días multa para las penas pecuniarias, y entonces vamos a tener un sistema más proporcionado de pena, y todo delito que sea catalogable como delito económico va a tener siempre asociada una pena de días multa. Regulamos extensamente el comiso de ganancias, con o sin condena. Sin condena va a ser para delitos económicos cuando se establezca un hecho punible, pero no haya un responsable porque falleció, fue declarado inimputable o por otra razón. Y yo te diría que eso es lo principal en materia de responsabilidad individual.
cambia totalmente el panorama, se incrementan las posibilidades de penas efectivas. Eso va a suceder así. Y por otra parte, se amplía brutalmente el catálogo de delitos por los cuales responden personas jurídicas. Entonces pasamos de unos pocos delitos a cerca de aproximadamente 200 delitos que pueden generar responsabilidad penal para las empresas. Y eso es un cambio también significativo, entre otros cambios de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero ese es el que más llama la atención, la ampliación del número de delitos que originan responsabilidad. Claro. Sí, por lo que te escucho, Gonzalo, veo que estamos hablando de una reforma que no se limitó, digamos, a, por un lado, introducir nuevos delitos, que imagino que en leyes especiales no estaban hasta ahora, sino también sistematizar los delitos que ya tenían desperdigado por varias leyes, pero también veo que hay mucha regulación de parte general, lo que, digamos, pienso el sistema de días, incorporar el sistema de días multa es un cambio muy significativo en las reglas de individualización de la pena y del sistema penológico del código, pero veo que ha sido un trabajo mucho más amplio y transversal al derecho penal. Digamos, y en ese trabajo, ¿cuál crees vos que ha sido la mayor dificultad que ha tenido la comisión en el trabajo? Eh, yo te diría que las mayores dificultades fueron primero dar cuenta de todo delito desperdigado por la legislación chilena en algún lugar que uno pudiera concebir como relevante en el contexto de actuaciones empresariales. Y entonces encontrar todo y que no se nos quedara nada afuera, que uno dijera, pero ¿cómo esto no está como parte del fenómeno de actuación empresarial? Esa fue una pega un trabajo muy largo. Y después de eso, generar las reglas concretas sobre las cuales uno debería, por así decirlo, graduar el reproche penal en estos delitos. O sea, ¿qué es lo que vamos a considerar que hace más merecedor de pena o menos merecedor de pena a un hecho en el contexto de actuaciones de sujetos individuales en el contexto empresarial? Eso fue un trabajo muy difícil. Lo más resistido, yo te diría, en términos de la opinión pública, ha sido el comiso sin condena, porque cuesta comprender la idea regulativa que hay ahí detrás, eso que es regulado como una expresión de la idea de la prohibición de enriquecimiento ilícito, y por eso regulado como una consecuencia civil, no como una sanción, el comiso de ganancia, con otras reglas probatorias, con preponderancia de evidencia y no más allá de toda duda razonable. Yo creo que culturalmente esos cambios han sido complejos y fueron complejos de explicar en la tramitación legislativa. Personas jurídicas pasó un poco más tranquilo en los cambios muy significativos que también esos se introdujeron. Pero obviamente la gente tiene siempre en la mente la pena para la persona natural. Bueno, se van a ir finalmente a la cárcel aquellos que deberían irse a la cárcel y que históricamente no han ido. Esa era, yo creo que una cuestión que tuvo muy presente el Congreso al momento de tramitar todo el proyecto de ley. Buenísimo. Ahora pienso, o sea, me dejó pensando en tu primera pregunta, cuando vos mencionabas algunos de los nuevos delitos que se han introducido, me despierta curiosidad saber si se animaron a introducir también este delito que en su momento intentó introducirse en el Código Penal español, que es básicamente la infracción de los deberes de supervisión por parte de la alta gerencia en las empresas. No sé si introdujeron ese delito o no llegaron a No se, tratarlo. no se introdujo algo tan específico como eso. Se introdujeron algunas cosas que no son generales de encontrar en el ordenamiento jurídico, como un delito de abuso societario, abuso del mayoritario contra el minoritario, sea que lo ejerzan los directores o el controlador, que está en España, y se introdujo acá. Y teníamos algunos vacíos que teníamos que llenar. No teníamos una legislación penal medioambiental, e introdujimos un capítulo completo en el Código Penal de una regulación orgánica de penal medioambiental. No teníamos una buena regulación de secreto empresarial, e introdujimos una regulación bien completa sobre protección de la violación del secreto empresarial. Hubieron algunas innovaciones en esas materias, algunos delitos nuevos como explotación laboral o explotación en el arriendo de inmuebles, en el costo de rentas de inmuebles, que va bajo la idea de la usura como explotación en crédito, pero también la explotación en salario y la explotación en las rentas de arrendamiento. Eso se introdujo también como novedad legislativa y el resto fue un poco reparar errores que habían en la legislación, formulaciones muy antiguas que quedaban de algunos delitos y correcciones que introdujimos en una serie de normas. Ahí es, yo diría, donde estuvo el grueso de la parte especial que se trabajó también en el proyecto. Claro.
Claro, claro. Ahora me interesa meterme un poquito más en lo que se refiere a la responsabilidad penal de personas jurídicas, el compliance, sobre todo porque, a ver, si bien dijiste que por ahora parece estar pasando desapercibido en la praxis en Chile, yo calculo, y bueno, un poco lo que hablamos en la previa a la entrevista, creo que esto a corto plazo, los abogados, especialistas en compliance, de hecho, para económico, sobre todo, van a empezar a ver automáticamente el impacto que esto tiene, ¿no? Un notable impacto que tiene, pero creo que, lo pregunto, creo que el interés que tengo yo, pero creo que muchos de los que nos están escuchando lo van a tener, es sobre todo por, o sea, teniendo en consideración que precisamente la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Chile fue la primera, bueno, después de la regulación brasilera, pero la segunda, pero en materia de anticorrupción fue sin lugar a dudas la primera, y que tuvo una gran influencia en muchísimas legislaciones de la región. Por eso es que creo que muchos están expectantes de saber qué es lo que se ha modificado. Vos mencionaste recién el tema del catálogo, pero eh, ¿qué otros cambios regulatorios se producen en relación a la responsabilidad penal de personas jurídicas? Yo te diría que el más importante es la norma sobre atribución de responsabilidad. O sea, la norma que dice bajo qué supuesto responde la persona jurídica. Que la norma chilena tenía algunos problemas, una enumeración larguísima de sujetos que originaban responsabilidad y se simplificó a que lo puede generar cualquier sujeto que ocupe un cargo, posición o función en la empresa, ya no que ocupe cierta categoría o nombre específico, y también pueden generar responsabilidad terceros que actúen a nombre de la persona jurídica con o sin su representación, pero que lo hagan gestionando asuntos para la persona jurídica. Eso también se incorporó. Se incorporó también la idea de otras personas jurídicas que prestan servicio para la persona jurídica gestionando sus asuntos, o también casos de relaciones de propiedad, en que, por ejemplo, hay responsabilidad que puede haber para la matriz por cuestiones vinculadas a la filial. Para abarcar de esa manera el grupo de empresas, se flexibilizó el criterio de imputación, donde la ley chilena antes rezaba que el delito sea consecuencia directa de la infracción de deberes de control. Ahora simplemente es que la comisión del delito se haya visto favorecida o facilitada por la infracción de los deberes de supervisión, con lo cual uno relaja el estándar de la vinculación del nexo de imputación entre infracción del deber de control de la empresa y perpetración del delito. Yo diría que eso es, en cuanto al modelo de imputación, régimen de atribución, se flexibiliza. Es mucho más simple y más amplio y cubre hipótesis que no tenían cubierta. Eso es modelo de régimen de imputación, te diría yo. Y el otro cambio es definitivamente en el modelo de cumplimiento. Ahí también tenemos cambios bien significativos de lo que había en la regulación chilena y lo que pasa a ver ahora. O sea, siempre Chile llamó mucho la atención porque teníamos este sistema de certificaciones, por ejemplo, Mm, y eso desaparece. Ya no hay más certificación de responsabilidad, del modelo de prevención o de cumplimiento, porque eso nos había llevado mucho a un compliance muy de papel formal, de mucha empresa diciendo, oiga, deme luego el certificado, entréguemelo pronto, y ahora exigimos cuestiones, por así decirlo, genéricas como haga una evaluación de riesgo, lo primero. Dos, establezca política y procedimiento razonable en concordancia con la matriz de riesgo. Signe las responsabilidades a gente en la empresa por esto. Pues claro, la ley chilena rezaba nombre un encargado de prevención de delitos. Y entonces muchas empresas decían, bueno, nombré a una persona. Y claro, la empresa tenía, no sé, 10.000 trabajadores. Hombre, no puedes nombrar una persona. Tienes que nombrar un equipo y designar encargado. Y más aún cuando ahora tiene responsabilidad por delitos informáticos, por delitos medioambientales, por delitos culposos, cuando hay muerte o lesiones a personas. Entonces no puedes tenerlo todo concentrado en uno, sino que tienes que tener, por así decirlo, encargados por área, porque nadie alcanza a tener un control total de todos los riesgos posibles. Y introdujimos también la idea de que tiene que haber evaluaciones periódicas por terceros independientes. Así que ya no se ujú. trata de que le entreguen un papel, sino de que póngase serio, que de vez en cuando, qué tan seguido depende de la complejidad, tamaño de la empresa, bueno, claramente alguien le revise el modelo. Y para concluir, para darte una idea, y ahí podemos conversar un poco más, hicimos también una cuestión muy clave, que es que el delito tiene que estar vinculado a la actividad de la empresa y que el modelo de cumplimiento tiene que estar directamente vinculado también al giro, tamaño y complejidad de la persona jurídica.
De tal manera que esta idea de armar matrices por delito es algo que no tiene sentido allá en Chile, que lo tuvo cuando eran 2 o 3 delitos al comienzo, pero hoy por hoy lo sensato es hacerlo por procesos relevantes de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa hace? ¿Dónde puede haber un riesgo delictual ahí? ¿Y qué controles tengo que tener para mitigar ese riesgo? Y entonces cambia la óptica de cómo se va a trabajar, yo creo, la aproximación al compliance acá. Entonces, ahí hay un tema, la ley, una vez que ya esté vigente, va a empezar a regir un año después para las empresas, para las personas naturales, obviamente, al otro día. No hay que darle a las personas tiempo de adaptación, porque las personas tienen que adaptarse inmediatamente a no cometer delitos, pero a las empresas se les va a dar un año para esto. Y lo último es que también hay días multa para la pena de las personas jurídicas, e introdujimos una pena que no teníamos, que es la supervisión de la persona jurídica. Esto es el nombramiento de un supervisor al estilo de los corporate monitor, en que el tribunal designa una persona para supervigilar que la empresa esté adoptando o mejorando sus modelos de cumplimiento de tal manera de impedir la futura comisión de delito. Eso lo introdujimos directamente como pena y regulado al interior de las consecuencias penales para personas jurídicas. Y eso, una consulta en relación a esta última cuestión que estás planteando. ¿Este tipo de pena se aplica, puede ser seleccionada en cualquier momento o solamente en aquellos casos donde las empresas directamente no tengan ningún programa de compliance para que este supervisor de alguna manera acompañe o vaya básicamente supervisando este proceso de organización en compliance de la empresa delictiva, digamos? No, si lo tiene es para introducirle mejora. Ah, ok, O sea, ok, lo puedes nombrar y decir, ¿sabe qué? Su programa ha fallado en tal y tal y tal sentido. Vaya alguien y monitoree que el programa sea efectivamente adecuado a los requerimientos esperables para esos procesos en esa empresa. O sea, lo puedes ok, introducir ahí e incluso lo puedes decretar como medida cautelar durante la investigación, ok. si hay antecedentes suficientes. Ok, y una consulta ahora que tengo la suerte de hablar con el espíritu de la ley, digamos, la intención del legislador aquí personificado, parte de la intención del legislador personificado. O sea, ustedes en la comisión, cuando introdujeron esta nueva pena, ¿lo introducían pensando en que fuera una suerte de pena que muy rara vez aparezca? ¿O lo veían incluso que puede ser una pena accesoria que acompañara bastante seguido, por ejemplo, la pena de multa? O sea, yo lo veo con... Yo tengo siempre mis reparos con la pena de multa en que habitualmente, depende del tipo de sociedad, pero en sociedades, por ejemplo, cotizadas en bolsa, el accionista termina siendo perjudicado, el accionista pequeño además, termina siendo perjudicado injustificadamente porque no tuvo ninguna capacidad de influir realmente en el curso de la adopción de programas de cumplimiento. Y en cambio yo creo que tiene una virtud no solo en cuanto a que no afecta patrimonialmente a la empresa, sino que adicionalmente tiene un costo reputacional para la administración no menor. O Claro. sea, si te colocan un supervisor, es que, bueno, usted no ha sido capaz de hacerlo bien, y eso tiene un costo, yo creo, en términos reputacionales. Yo creo que en ese sentido hay que esperar culturalmente cómo se va a ser tomado esto, que la judicatura y la fiscalía en Chile tomen conciencia de en qué momentos y bajo qué circunstancias estas penas van a ser apropiadas. Y yo creo que ahí hay un desafío todavía ese año de vacancia, no es solo, yo creo, para que las empresas se adapten, sino para que la fiscalía y los tribunales empiecen a capacitarse en estos temas y darse cuenta de, bueno, este es un nuevo escenario penal con nuevas herramientas, nuevas instituciones que tengo que ver bajo qué sistema, bajo qué consideraciones las voy a aplicar. Yo creo que ahí hay un cambio cultural, no solo en el sector privado, sino en el sistema de justicia penal que va a necesitar ser acompañado de alguna manera. Pero también pienso una cosa, claramente el sector judicial necesita un acompañamiento de adaptación a esta nueva ley, pero pienso también, y está bien esto que vos decías de el año que se les da a las empresas, porque creo que tienen mucho por hacer en cuanto a adaptación, creo que un año es razonable, pero justamente una de las preocupaciones que a mí siempre me generan este tipo de reformas legislativas donde amplían notablemente el catálogo de delitos es que en algunos casos acaba haciéndose el sistema más ineficiente, es decir, y facilitándose más, curiosamente, la comisión del delito, porque si una empresa, si uno pretende que las empresas prevengan una enorme cantidad de delitos y que para muchas empresas esto es directamente imposible,
el punto es hasta dónde no hacemos más ineficientes los controles de la empresa y por ende facilitamos que se cometan delitos. Entonces, ¿cómo buscaron ustedes, cómo creen ustedes que se va a ir acomodando la praxis para evitar justamente eso, para que justamente aparezca la parte más virtuosa de la ley, en el sentido de que haya más delitos que tienen que prevenir, cuya prevención tienen que asumir las empresas, pero que al mismo tiempo lo hagan de una manera eficiente y que no acaben colapsando? No sé cómo ustedes idearon este sistema que pudiera llegar a evitar este problema. O sea, yo creo que eso, la idea de eso estuvo en el fondo tras las inclusiones expresas de la referencia al giro, tamaño y complejidad, a que el delito sea cometido en el ámbito de actividad de la empresa, de tal manera que la empresa no está obligada a prevenir todo, o sea, todo lo malo que pueda suceder. O sea, si bien tú tienes responsabilidad, por ejemplo, por delitos culposos, accidentes del trabajo, si tú tienes una empresa de inversiones, y decides que quieres remodelar una oficina y le pides a dos personas que trabajan ahí en seguridad, ¿sabes qué? Pinten esa pared y pintándola se les cae un tarro de pintura en la cabeza y se lesionan. Bueno, eso no tiene nada que ver con el giro de la empresa de inversiones. Por Claro, mucho que haya pasado en la empresa, por mucho, o sea, no tienes que prevenir cualquier cosa que suceda vinculada a la empresa, porque eso es absurdo. O sea, la empresa tiene que decir, mira, lo que yo hago es esto. Excepcionalmente pueden pasar cosas muy extrañas vinculadas con una empresa, pero no tengo que prevenirlo todo. Lo mismo me ha tocado, por ejemplo, hablar con empresas muy grandes, donde dicen, bueno, es que tenemos nosotros que hacemos de todo, tenemos que hacernos cargo de todo. No, pues le digo yo. O sea, ¿realmente tú crees que tienes un riesgo real de caer en insolvencia prontamente, como para generar una matriz de los delitos de insolvencia? No, me dicen, no se prevé. Digo, y probablemente las alertas van a venir del área financiera meses antes de que sea necesario siquiera introducir controles para no cometer delitos de insolvencia en periodos sospechosos. Entonces no tienes que hacerte cargo de eso en la matriz. claro. No tienes que hacerte cargo de todo, sino que tienes que hacerte cargo de las cosas centrales que tú haces, porque de eso se trata un poco. Y el resto son cuestiones más o menos evidentes, o sea, delitos tributarios, bueno, no evadas impuestos, que suponemos que es una cosa que no hacen al día de hoy, que claro, no había responsabilidad penal, pero había un régimen sancionatorio administrativo severo, y entonces, bueno, sigue haciendo lo mismo que haces ahora, que es dejar de evadir impuestos. Sí, claro, no infrinjas las marcas de competidores, que me imagino que no lo haces al día de hoy y no lo vas a dejar de hacer ahora porque hay una responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, la idea es que se concentren en el giro, en los procesos esenciales y no en cualquier cosa que por albur pueda suceder en el contexto de la empresa, sino que se enfoquen en eso. Y creemos que eso va a racionalizar mucho más la responsabilidad penal en las empresas acá y la va a hacer más concreta, pues la persona jurídica puede hacerse cargo de los procesos que realmente conoce y no hacerse cargo de cualquier cosa exótica que podría pasar eventualmente. Una cosa, por así decirlo, de excluir cursos causales extraordinarios. Si nadie puede estar preocupado de cualquier cosa extraña que pueda pasar en cualquier minuto, sino que uno puede controlar lo que razonablemente hace dentro de sus esferas de actividad. Y a eso está enfocado la ley. Y me despierta ahora curiosidad, a ver, me parece el bichito de dogmática penal, ¿no? O sea, en ese contexto, vos, ¿cómo verías aquellos delitos que están fuera del giro de la empresa? ¿Sería, digamos, un problema ya de imputación objetiva o Totalmente. directamente? Ok, perfecto, clarísimo, O sea, yo siempre he clarísimo. pensado que al fin y al cabo, yo he tenido la idea histórica de que lo que hay acá es un régimen de, en cierto sentido, con todo lo discutible que puede ser lo tópico de la imputación objetiva, pero de control del riesgo que está bajo tu esfera de competencia. Y por lo tanto, lo que sea, salga absolutamente de aquello, es una cuestión por la cual tú no puedes ser hecho responsable. Y creo que eso es particularmente una idea útil en el contexto empresarial. O Claro. sea, y uno debería, siempre he tenido mi duda de si uno puede construir realmente un reproche de culpabilidad empresarial, pero uno sí puede construir, por así decirlo, una responsabilidad por control de riesgo. Cómo Sí. uno la fundamenta automáticamente ya es otro paso, pero uno debería excluir razonablemente de la empresa como centro de imputación las cuestiones que están fuera del giro normal de operación de la empresa, Sí, sí. porque es Y es más, absurdo. sí, sí, sí. Es más, me quedo pensando otra cosa, que en todo caso ahora, un consultor en compliance, cuando se sienta, por ejemplo, a rediseñar todo un mapa de riesgos que originalmente tenía la empresa, ahora creo que tiene que haber un paso previo y decir, bueno, a ver, tengo que hacer un análisis de cuáles son del catálogo de nuevos riesgos jurídicos penales que aparecen, cuáles de estos son abarcados por
el giro de la empresa, lo cual implica dedicar un cierto tiempo a hacer esa integración y después que todo el resto sea, digamos, un análisis a partir de procesos puntuales que tiene la empresa que pueden ir generando algunos de esos riesgos, ¿o me equivoco? Sí, absolutamente. O sea, la otra vez un gerente de una empresa me preguntaba, ahora que, bueno, los delitos informáticos generan y todo, ¿qué pasa si la gente de informática que trabaja para mí se dedica a hackear a otras empresas? Bueno, le digo, lo mismo que pasa al día de hoy, si es que empleados tuyos, usando los computadores de la empresa de la hora de trabajo, le transfieren fondos a organizaciones terroristas. Nada, po, hombre, no es problema de la empresa. Tú no puedes estar encima de cualquier cosa, sino de aquello que es razonable. Entonces, tienes que hacerte cargo de tus procesos y entonces el delito nuevo que tenemos, que es, por así decirlo, receptación de datos, o sea, tienes que estar preocupado de las bases de datos que adquiera la compañía tengan un origen legítimo, que haya un proceso de due diligence, de cómo llegaron esos datos hasta ti, de esas bases de datos de clientes o de proveedores, etcétera. Eso tienes que preocuparte, porque eso es parte del giro de lo que tú haces como empresa, pero no de si tienes un demente metido en la área de TI que en algunas horas del día se dedica a hackear. Eso no es un problema de la operación de la compañía y por lo tanto no está dentro de tus obligaciones prevenir aquello, porque si no es insustentable cualquier modelo de cumplimiento. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has dado, la verdad que me despierta aún más interés para leer con más detalle el proyecto, bueno, ya no proyecto, digamos, la ley, por su momento digo proyecto, me quedó la muletilla de cuando leía aquel proyecto, pero bueno, te agradezco mucho tu tiempo, fue un placer tenerte aquí, escucharte y muy agradecido por toda la información y la experiencia que nos has compartido en estos minutos. No, gracias a ti, Juan Pablo, y saludo a toda la gente de Crimín. Ojalá les haya sido de ayuda esta información que les pude dar. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Así que bueno, te dejo un abrazo grande, Gonzalo, y también un saludo cordial a todas las personas que nos han estado escuchando en el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.